Secuencia didáctica 1. Introducción a la hidráulica. La hidráulica es la rama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos en función de sus propiedades específicas, pues es decir, estudia las propiedades mecánicas de los líquidos, dependiendo de las fuerzas a las que estés sometidos. Todo esto depende de las fuerzas que se interponen con la masa y a las condiciones a las que esté sometido el fluido, también relacionados con la viscosidad de este. Se denomina fluido a un tipo de medio continuo, formado de alguna sustancia entre cuyas moléculas hay una fuerza de atracción débil, pues los fluidos se caracterizan por cambiar de forma sin que existan fuerzas restitutivas, tendentes a recuperar la forma original, lo cual constituye la principal diferencia con un sólido deformable. Un fluido es un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre sí por fuerzas cohesivas, débiles o las paredes de un recipiente. El término engloba los líquidos y los gases. En el cambio de forma de un fluido, la posición que toman sus moléculas varía ante una fuerza aplicada sobre ellos. Algunos aspectos y características de los fluidos, como es la estabilidad. Esta se presenta cuando las partículas del fluido siguen una trayectoria uniforme y su velocidad es constante, sin importar el punto en el que se encuentre y el tiempo en el que transcurra. O la turbulencia. Esta se presenta cuando por tener una aceleración muy elevada en donde el fluido toma movimientos irregulares, como torbellinos y remolinos. La viscosidad. Esta cualidad se definiría como la resistencia o fricción interna y se puede presentar cuando dos capas adyacentes se desplazan dentro del fluido, convirtiéndose la energía sintética en la energía interna. También está la densidad, pues esta densidad establece qué tan fuerte que se unen los átomos del fluido o su grado de compactación. Los diferentes materiales pueden tener diferente grado de densidad. El volumen es el espacio que ocupa el fluido, tomando en cuenta la unidad de peso, y se encuentra influenciando ampliamente por la temperatura y la presión que caen sobre el mismo. El peso, ese es el peso que se encuentra aunado o ligado a la densidad y por su uso unitario se aplica ampliamente en la física. Ahora hablaremos sobre la secuencia didáctica número 2, que es la hidrostática. Presión. La presión es la magnitud escalar que relaciona la fuerza con la superficie sobre la cual actúa, es decir, equivale a la fuerza que actúa sobre la superficie. Presión absoluta y relativa. En determinadas aplicaciones, la presión se mide no como la presión absoluta, sino como la presión por encima de la presión atmosférica, determinándose presión relativa, presión normal o presión manométrica. Consecuentemente, la presión absoluta es la presión atmosférica. La presión atmosférica. La presión atmosférica es un punto donde coincide numéricamente con el peso de una columna estática de aire de sección de recta unitaria que se entiende desde un punto hasta el límite superior de la atmósfera. Como la densidad del aire disminuye conforme aumenta la altura, no se puede calcular ese peso a menos que seamos capaces de expresar la variación de la densidad del aire P en función de la altitud Z o la presión P. Por ello, no resulta fácil hacer un cálculo exacto de la presión atmosférica sobre un lugar de la superficie terrestre. Principio de Pascal. En física, el principio de Pascal o ley de Pascal es una ley enunciada por el físico matemático francés Blaise Pascal de 1623 a 1622, que se resume en que la frase la presión ejercida sobre un fluido poco compresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes y deformable se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es un principio físico que afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido de reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual a peso del volumen del fluido que desaloja. Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático o de Arquímedes y se mide en newtons. La fuerza que ejerce la presión del fluido sobre la superficie de separación
es igual a donde P solamente depende de la profundidad y es un elemento de superficie, puesto que la porción de fluido se encuentra en equilibrio. La resultante de las fuerzas debidas a la presión se debe anular con el peso de dicha porción de fluido.